Una valoración muy positiva. Me parece que tiene mucho mérito empatar aquí, un campo dificilísimo, un rival bueno, que fue a por nosotros la segunda parte. Estamos muy contentos porque hay veces que cuando vas por delante en el marcador y te empatan, piensas que dejaste de ganar 2 puntos, y hoy aquí el Langreo ganó 1 punto porque tenía enfrente un rival que tiene un potencial extraordinario y que creo que va a dar guerra hasta el final y va a conseguir el objetivo que es creo que es el mismo que es nuestro, que es la permanencia. Primer punto en Vizcaya. Bueno, creo que ganamos al Vitoria. Bien, pero bueno. Entonces, bueno, de geografía, vosotros sabéis más. Sí, es difícil, es difícil. Era por quitarle un poco de hierro al asunto, es difícil. Los jugadores vascos son muy competitivos. Yo durante el verano discutía mucho con nuestro presidente que había que hacer fuerza para sacarnos de este grupo porque no solo por calidad, sino por oficio, por pundonor, por sacrificio. Los equipos vascos son muy difíciles, para nosotros los viajes son también complicados porque nosotros no tenemos potencial económico para venir a dormir, viajamos en el día, comemos, descansamos, agradecidísimos al club el esfuerzo que hace, pero no competimos en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, pues bueno, primer puntito, vamos a ver si somos capaces en esta segunda vuelta de hacer un poco más, de hacer algunos puntos más aquí en vuestra tierra, porque nos gusta y nos da satisfacción venir a jugar a estos campos con esta afición que hoy apretó mucho y bueno, es fútbol de segunda B de verdad. Pocas ocasiones, ¿no? El gol y el disparo ese de Alisson que puede haber sido el 0-2. Sí, en la primera parte nos adelantamos en la primera que tuvimos. Les dije a los chavales en el descanso que iba a ser difícil, que el rival en la segunda parte nos iba a empujar, pero estaba convencido de que íbamos a tener alguna más. Tuvimos la de Alisson, la de Dani Avalo que no concretó bien, pero vuelvo a repetir, es que de verdad pensaba que íbamos a tener más opciones y el Guernica es un muy buen equipo, nos encerró, nos embotelló, era prácticamente imposible atacar, solo teníamos trabajo para defender y por eso saboreamos y valoramos muchísimo el punto. ¿Ha sorprendido la presencia de Adrián Torre? No sé si alguna explicación ello al cambio de la portería. No, tenemos una plantilla corta, el nivel de los futbolistas es muy parejo, cualquiera que juegue puede hacerlo bien. Hoy es el portero, es un cambio a lo mejor más llamativo, pero bueno, estos 2 últimos partidos estaba jugando Sergio Ríos también, todo el mundo ya jugó de titular. Tenemos que pincharlos un poco, saber que todo el mundo es importante, que estén alerta esta semana a volver a trabajar y volveremos a decidir en función de lo que mejor creamos para ganar el partido. Una última por mi parte. Han jugado juntos David González y Sergio Ríos. ¿Buscabas ahí un poquito más de movimiento, fijar más a los centrales? Buscábamos jugar con 2 delanteros para presionar sobre todo a salida de balón. Sabemos que son 2 jugadores encima que tienen gol, que nos dan movilidad en ataque. De hecho, creo que el equipo hoy fue muy valiente porque prácticamente juega con 4 delanteros. Dani Avalo es un extremo puro y Alisson es prácticamente un delantero. Buscábamos apretar en campo contrario, incomodar el juego del rival, sobre todo que no estuvieran cerca de nuestra área porque tienen buenos jugadores arriba y bueno, tienen una riqueza en el balón parado que es encomiable. Es para felicitar al entrenador o al cuerpo técnico del Guernica porque llevamos toda la semana viendo balón parado y todavía nos sorprendieron, lo hacen bien, tienen mucha variedad y encima pues nos hicieron el gol a balón parado.